Chicas, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación estudiaremos la regla de la cadena para las derivadas. Entonces comencemos y pues vamos a hacernos aquí una pregunta que es la siguiente: ¿qué tipo de funciones sabemos derivar hasta el momento? Funciones sabemos derivar. Pues para responder a esa pregunta, ¿cierto? Hasta el momento sabemos derivar funciones del tipo p de x, polinómicas, de la forma x al cubo más 1, de la forma f de x igual seno de x, funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, y funciones de la forma g de x, funciones exponenciales del tipo de la forma 2 a la x. Más aún, ya aprendimos cómo derivar funciones del tipo c por f de x, múltiplo de una función. Sabemos también cómo derivar funciones, la suma de dos funciones, ¿cierto? Sabemos cómo derivar la resta de dos funciones. Sabemos cómo derivar el producto de dos funciones. Y sabemos cómo derivar el cociente de dos funciones también. Más aún, hemos establecido ciertas reglas para las derivadas de este tipo de funciones, las cuales pues mostraremos aquí. Esta pues, la primera, segunda y tercera son para cierto tipo de funciones especiales como las constantes, la función x y las potencias de x. Y acá me muestra las derivadas para las distintas operaciones entre las funciones que mostramos pues anteriormente. Entonces, pero aún nos falta considerar cierto tipo de funciones. Por ejemplo, cómo hallar la derivada, de una de las operaciones que falta aquí, que es la operación composición. Es decir, si tengo f o g, ¿cómo encuentro la derivada de esta función? Una respuesta a esta pregunta nos da la famosa regla de la cadena, la cual establece una fórmula para la derivada de una función compuesta, siempre y cuando ambas funciones sean diferenciables. Entonces, aquí escribiremos regla de la cadena. No la vamos a demostrar, simplemente vamos a dar la fórmula y a enseñar pues cómo usarla. La regla de la cadena me dice lo siguiente, me dice que la derivada de f compuesta con g de x es igual a la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g. Esa es la famosa regla de la cadena y es una fórmula pues bastante simple a considerar. La cuestión está en el uso. A veces usan una forma alternativa que en la cual hacemos u igual a g de x. Entonces la regla de la cadena se nos convierte en la siguiente fórmula. Me dice que la derivada de f o g prima de x va a ser igual a la derivada con respecto a u de f de u por la derivada de g, que vendría siendo pues u'. Listo. Allí entonces vamos a usar esta segunda fórmula para encontrar las derivadas de funciones compuestas. Para completar el estudio de la derivada de la función compuesta, vamos a dar un ejemplo que será el siguiente. Vamos a considerar la función compuesta f o p. Encuentre la derivada de f o p de x, que vendría siendo f de p de x. Eso es igual a seno de p de x. Y eso vendría siendo igual a seno de x al cubo más 1. Pues en ese caso lo que hacemos es hacemos u igual a la función interna. La función interna en este caso es x al cubo más 1. Entonces, bueno, aquí como nos quedaría
f o p de x me quedaría como seno de u. Entonces la regla de la cadena aquí me dice que la derivada de seno de x al cubo más 1 en derivada sería igual a la derivada con respecto a u de la función que me dio aquí, la función seno de u, por u'. Es decir, derivo a la función que me queda como función de u y el resultado lo multiplico por u' siempre. Entonces la derivada de la función seno es coseno de u por la derivada de u', la derivada de u, que sería u', que es con respecto a x sería 3x al cuadrado. Y eso me da 3x al cuadrado por coseno de u. Pero reemplazo a u por x al cubo más 1. Aquí regresando a la variable original. Y me quedaría pues esa expresión de allí. Entonces la derivada de seno de x al cubo más 1 sería igual a 3x al cuadrado por coseno de x al cubo más 1. Esa sería pues una explicación, un pequeño ejemplo de la aplicación de la regla de la cadena. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.